buenas tardes o buenos días a todos. Nuevamente nos dirigimos a ustedes con esta intención de compartir este ejercicio maravilloso de la Lección Divina en esta tercera semana del tiempo del Adviento. Y esta tercera semana, mis hermanos, del tiempo del Adviento tiene esta característica de ser el domingo del Gaudete, dirá la Madre Liturgia, el Gaudete, que es la alegría, no solamente la esperanza, sino la alegría de saber que ya se acerca el nacimiento de nuestro Salvador. Por eso es que los signos en este tercer domingo de Adviento, o uno de los más grandes signos, será el color rosa, que va a manifestar, sí, estamos en un tiempo, seguimos en este tiempo de preparación, en nuestro desierto, pensando nuestro origen, pero con la alegría de que ya está cerca el nacimiento del Señor. Y con este tercer domingo del Gaudete, de la alegría, la Iglesia manifiesta precisamente su alegría y su esperanza en Jesucristo el Señor. Y el texto del Evangelio de San Juan, que hoy vamos a reflexionar, es un texto bastante denso, bastante interesante, porque se centra en una de las personajes más importantes, tanto del Antiguo Testamento como, por decirlo así, en la transición del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Aunque ya lo comenzamos a ver o comenzó a aparecer Juan Bautista este segundo domingo, pero este tercer domingo nos da realmente una maravilla en la vida de Juan Bautista. Bueno, sin más, por el momento, quisiera pasar con ustedes primero a la lectura del texto del Evangelio de San Juan, que vamos a escuchar este tercer domingo del Adviento. Del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues, mis hermanos, si se dan cuenta, el texto del Evangelio de este domingo tiene como, por decirlo así, como personaje central del texto, Juan Bautista. Juan Bautista que realmente es un personaje extraordinario. Y vamos a analizar en este primer paso la lección, vamos a analizar la figura de Juan Bautista. Y entonces tenemos que empezar por decir que
desde esto que estas tres primeras características no aparecen en el texto, pero sí son importantes. Ahorita les compartimos. Juan Bautista, comenzando con qué significa el nombre de Juan. El nombre de Juan significa Yahvé es favorable. Recuerda, ¿por qué Yahvé es favorable? Porque Juan desde su nacimiento experimentó la maravilla del poder de Dios. ¿Quiénes son sus padres? Zacarías, Isabel, hombre Zacarías ya un hombre anciano, Isabel una mujer estéril. Y entonces, mis hermanos, desde una lógica humana es imposible el nacimiento de Juan. Desde su nacimiento Juan es favorecido por Dios. Desde el simple hecho de que Dios le concede la vida en circunstancias aparentemente no favorables. Zacarías, recuerden, Zacarías es sacerdote del templo de Jerusalén, por lo tanto son descendientes de Aarón. También recordemos, Aarón es el primer sacerdote instituido por Dios en el Antiguo Testamento para ofrecer un culto para el perdón de los pecados de él mismo y del pueblo. Por lo tanto, cuando decimos que son descendientes de Aarón, ¿qué quiere decir? Juan el Bautista proviene de un linaje sacerdotal. Por lo tanto, Juan el Bautista es o lleva, por decirlo así, en su sangre, esta función no solamente de predicar al pueblo, sino de liberarlo. Vamos a ver cuál va a ser el giro maravilloso que va a ser en la vida de Juan Bautista. Linaje sacerdotal, es favorecido por Dios. Y comienza el texto diciendo, el texto de San Juan comienza diciendo, hubo un hombre enviado por Dios. Primera característica, que es importantísima. ¿Cómo poder predicar, mis hermanos, si no somos enviados? Jamás se nos olvide que el profeta tiene que estar legitimizado por Dios. ¿Qué quiere decir? Que es enviado. No podemos, mis hermanos, predicar sino antes ser enviados. Y esto tiene que ver con lo que sigue. Dirá el texto del Evangelio también, testigo, testimonio. Juan Bautista no solo es enviado. ¿Por qué es enviado? Porque es un testigo. ¿Para qué es enviado? Para dar testimonio. Y entonces es un binomio que nunca se nos debe de olvidar. Bueno, vamos a pasar más adelante a esa reflexión más personal. Pero si eres enviado por Dios como un profeta para preparar el camino del Señor, entonces tienes que ser testigo. Y ser testigo significa dar testimonio. Por lo tanto, mis hermanos, entramos en esta dinámica maravillosa, favorable, un hombre favorable que es favorecido por Dios, de linaje sacerdotal, donde aparentemente no hay nada. Por lo tanto, es un hombre enviado por Dios, testigo, testimonio. No es lo mismo hablar de Dios que presenciar los milagros de Dios. Si tú en tu vida has tenido la experiencia de tener esta presencia de Dios por medio de una acción favorable en tu vida, podemos entender que no es lo mismo un testigo que un simple predicador. El predicador, mis hermanos, a veces podemos correr el peligro de hablar tanto de Dios, pero de no dar testimonio. ¿Por qué? Porque no lo hemos vivido, porque no lo hemos experimentado. Por lo tanto, enviado por Dios, es un testigo para dar testimonio. ¿Para qué es su testimonio? Dice el Evangelio, para que todos crean en Jesús. Por medio del testimonio de San Juan, todos tienen que reconocer la presencia de Jesús.
el Evangelio comienza diciendo, este hombre enviado por Dios para dar testimonio no es la luz, sino es testigo de la luz. Muy diferente, porque vamos a ver más adelante, corremos el peligro, mis hermanos, que en la misión que Dios te ha dado cuando te envía, corremos la gran misión de apoderarnos de la misión. Es decir, yo soy el protagonista, yo soy la causa, yo soy el final, yo soy el centro de la misión. ¿Te acuerdas? Hoy no aparecen estas palabras, pero en el Evangelio también van a estar plasmadas. ¿Te acuerdas aquellas palabras de Juan Bautista? Conviene que yo disminuya para que Él crezca. Ese es un verdadero enviado, ese es un verdadero testigo. Solamente eres instrumento para que crean en Jesús. Por lo tanto, termina diciendo la primera introducción del Evangelio, o más bien el último versículo del Evangelio termina diciendo, esto sucedió en Betania, cerca del río Jordán, donde Juan bautizaba. ¿Por qué señalo esto? Porque Juan Bautista, mis hermanos, pertenece, aquí es el giro que les quiero compartir con esto. Juan Bautista pertenece a una secta de los judíos llamada los esenios. Los esenios era una secta, como su nombre lo indica, una secta que se separa del culto judío para ellos comenzar a preparar la llegada del Mesías. Comenzar a preparar la llegada del Mesías de una manera distinta. ¿Cuál era el estilo de vida de los esenios? Irse al desierto, internarse en el desierto, vivir con lo necesario. ¿Te acuerdas que hace 8 días el Evangelio nos describía cómo vivía Juan? En el desierto, piel de camello, comía saltamontes, etc. Pertenecía a este grupo. ¿Qué te quiero dar a entender? Que Juan, en algún momento de su vida, porque no lo narra la Sagrada Escritura, pero Juan en algún momento de su vida renunció a este linaje sacerdotal para preparar la llegada del Mesías. ¿En dónde? En el desierto. ¿Cuál era su actividad? Bautizar, predicar. ¿Cuál era su principal misión? Dar testimonio. Por eso es que compartía, Juan es uno de los personajes más hermosos entre el fin del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Porque Juan es el modelo realmente de aquel que Dios elige y que lo envía para dar testimonio, para que por su testimonio crean en él. Bien, con esto, queridos hermanos, un hombre favorecido por Dios desde su concepción, un hombre favorecido por Dios en su nacimiento, un hombre favorecido por Dios desde toda su vida. Entonces entramos a cuál es el testimonio de Juan. La segunda parte del Evangelio de San Juan, que vamos a escuchar el domingo, nos va a narrar este testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Juan? Una sola pregunta que en el Evangelio, a menos aparece en el Evangelio del domingo, a menos aparece 4 veces, muy repetitiva, con mucho énfasis. Y entonces, ¿cuál va a ser el testimonio de San Juan? Ante la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Una pregunta, mis hermanos, desafiante. Y una pregunta que nos mete en una dinámica de estar completamente conectados, no solamente con Dios, sino con nosotros mismos. ¿Cuál es el testimonio de Juan? Responder la pregunta, ¿quién eres tú? Y encontramos cosas maravillosas. Primera respuesta de San Juan, yo no soy. Yo no soy el Mesías. Yo no soy Elías. Yo no soy el profeta. Yo no lo soy. Entonces, ¿quién eres tú? Hay una parte en los versos del Evangelio del domingo que dice, dinos para dar una respuesta a los que nos enviaron. Y comparto esto porque me llamaba mucho la atención, ¿saben?
porque estas personas que dice el Evangelio al inicio, se acercaron a Juan Bautista enviados de los fariseos. Es decir, son personas que no van por su propia cuenta. De antemano, mis hermanos, cuando sucede eso en la vida, esa persona pierde toda credibilidad y toda seriedad. Es decir, ¿por qué vienes? Porque me mandaron. No vienes por una convicción de tú conocer quién es Juan. No vienes por una convicción de tú saber qué está pasando. ¿Por qué te acercas? Porque me mandaron. Es como aquella persona que viene, no quiero ofender. Yo siempre digo que no quiero ofender a nadie, y es la verdad. Pero miren, es como aquella persona que dice, me vengo a confesar. ¿Por qué te confiesas? Porque voy a ser madrina, porque voy a ser padrino. No vienes por una convicción propia. De antemano eso hace que se pierda una credibilidad y muy grande. Por eso me llamaba esto la atención. Si el fariseo quería saber quién era Juan, hubiera ido él. Si el fariseo quería saber quién era ese hombre que estaba causando tanto revuelo en el pueblo de Israel, hubiera ido él. Pero no, mandaron a alguien. ¿Qué le van a decir a Juan? Dinos pues, si no eres el Mesías, si no eres el profeta, si no eres Elías, dinos quién eres para enviar una respuesta. Pérdida de credibilidad. Y entonces viene la respuesta. ¿Quién eres tú? Dice Juan, yo soy. ¿Quién soy? Soy la voz que grita en el desierto. ¿Qué grita esa voz? Enderecen el camino del Señor. Una reflexión bastante interesante. Voz que grita en el desierto. ¿Quién va a escuchar en el desierto? ¿Quién va a escuchar a menos que gritara? Pero ¿quién va a escuchar en el desierto esta voz? Aparentemente o superficialmente nadie. ¿Quién está en el desierto? Nadie. ¿Quién vive en el desierto? Nadie. Pero mis hermanos, voz que grita en el desierto quiere decir que San Juan es la imagen perfecta de lo que tú y yo jamás tenemos que olvidar. ¿Cuál es la primera voz que debe de gritar en tu desierto? Tu voz propia. Y con esto me explico. Juan sabe perfectamente quién es y Juan sabe perfectamente lo que no es. ¡Qué maravilloso! Si hoy yo te digo, a ver, dime quién eres, ¿qué contestarías? Y al ratito les voy a poner un ejemplo. Pero Juan sabe perfectamente quién es y sabe perfectamente quién no es. La primera voz, mis hermanos, que jamás debes de olvidar es la voz propia manifestada en la voz de Dios en tu desierto. Por eso me llama la atención este verbo, la voz que grita. Y no podemos negar, mis hermanos, que muchas veces tu conciencia y mi conciencia nos gritan. Y a veces no le hacemos caso. Nos grita esa voz en el desierto. Nos grita esa voz de la conciencia interior en cada uno de nosotros. Soy esa voz, dice Juan. ¿Qué predico? Enderecen el camino del Señor. Y bien, perfectamente sabemos que enderezar el camino del Señor es recuperar, mis hermanos, aquello que se ha torcido, aquello que se ha desviado, aquello que se ha desvirtuado, aquello que ha perdido su sentido, su esencia. Enderezar el camino por la voz de tu propio desierto es aprender a reconocer quién soy, qué no soy, y entonces corregir el camino. Pero vamos más allá. Este es el testimonio de Juan. ¿Quién eres tú? Vamos más allá. Y entonces dice, o le hacen una pregunta a Juan, ¿por qué bautizas? Si no eres el profeta,
si no eres el Mesías, si no eres Elías, ¿por qué bautizas? La primera respuesta de San Juan va a ser, yo bautizo con agua, pero, y aquí viene lo interesante, dice Juan, en medio de ustedes hay uno. En medio de ustedes hay uno. 2, al que ustedes no conocen. Y entramos más a profundidad. Mis hermanos, en medio de ustedes hay uno al que tú no conoces. Maravillosa enseñanza de San Juan. Porque Jesús está presente en medio de nosotros, pero no lo conocemos. Porque Jesús está presente en tu familia, pero no lo reconocemos. Porque Jesús nos habla, nos grita, pero no lo escuchamos. Porque Jesús nos llama, pero no le respondemos. Porque Jesús te invita, pero hacemos oídos sordos a la invitación de Jesús. En medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen. Viene detrás de mí, dice San Juan, y yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Esto, mis hermanos, es una expresión de una gran humildad de esta persona, favorecida por Dios, enviada por Dios, para ser testimonio de Dios, la humildad. Yo no lo soy, pero ya viene detrás de mí, está en medio de ustedes. Yo no soy digno de ni siquiera desatarle la correa de sus sandalias. ¿Sabes cuál va a ser el premio de San Juan? Que va a aparecer Jesús en el Jordán y ¿qué le va a decir? Bautízame. Señor, ¿cómo te voy a bautizar así? Tú eres el Cordero de Dios, dirá Juan. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cómo te voy a bautizar yo? Bautízame. Creo, mis hermanos, que ese es el gran premio de Juan Bautista. Haber bautizado a quien tanto predicaba. Haber bautizado para el que fue enviado a preparar el camino. Y con el bautismo de Jesús, inmediatamente va a desaparecer de escena Juan Bautista. ¿Hasta cuándo vamos a saber de él? Hasta que lo maten. Se enteró Jesús que Herodes mató o decapitó a Juan Bautista. Y vendrá toda la historia y toda la trama y toda la complicidad de la muerte de Juan Bautista. Pero qué personaje tan enriquecedor y qué personaje tan lleno de enseñanzas, que nos dice, eres enviado para dar testimonio, sabiendo quién eres, qué no eres, reconociendo la presencia de Jesús en tu ambiente y entonces sabiendo que tú no eres el centro, que tú no eres el centro. Vamos pues, mis hermanos, a esta siguiente parte, porque viene el segundo momento y vamos a ir hilando, espero me vayan siguiendo este hilo conductor. En la meditación, ¿qué te dice a ti el texto? Vuelvo a decir, esta es una reflexión personal. Esto es lo que a mí me dice la palabra de Dios, que lo comparto contigo. Tú descubrirás más luces, más pistas en la palabra. Pero comparto esto. ¿Qué me dice? Testimonio. ¿Cómo andamos en el testimonio? Vuelve a resonar este compromiso tan fuerte, el testimonio. Un cristiano que no da testimonio no sirve. No sirve. Un cristiano que no vivifica lo que cree, no sirve. Un cristiano que no vive lo que profesa, no sirve. Un cristiano que no se esfuerza en vivir, en llevar a diario su fe, en cada circunstancia de la vida, no sirve. Mis hermanos, ¿cuál es la gran crítica hoy a la iglesia? Falta de testimonio. ¿Por qué? Porque decimos creer en el amor, pero no amamos. Decimos creer en el perdón, pero no perdonamos. Decimos creer en tantas promesas de Jesús,
pero no las vivimos. ¿Cuál es la primera línea que quisiera compartir hoy contigo en la meditación? Testimonio. ¿Cómo ando en mi testimonio? ¿Qué tanto vivo mi fe? 2. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pregunta reveladora. Hay un momento en el texto en donde ya no le preguntan a Juan ¿quién eres tú? La pregunta cambia y le dicen ¿qué dices de ti mismo? Y te comparto esto. ¿Qué dices de ti mismo? Te lo comparto con un ejercicio que me mandaron hace como 4 o 5 días. De repente en mi teléfono apareció, no sé cómo se le llame, una notificación, no lo sé, que decía, ponme una descripción de quién soy para darme cuenta quién soy. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que no te conozcas a ti mismo? Que no te conozcas a ti mismo. Que te conozcas a ti mismo por lo que dicen los demás. Enseñanza fuertísima hoy de Juan Bautista es, conócete. No lo que dicen de ti, ¿qué dices tú de ti mismo? Y mira, te pongo varios extremos. Si te dicen ratero, ¿lo eres? Si te dicen mentiroso, ¿lo eres? Vámonos al otro extremo. Si te dicen que eres la 8ª maravilla del mundo, ¿lo eres? Si te dicen que eres el gran cristiano del siglo XXI, ¿lo eres? Esa es la enseñanza de Juan. Sabe que no es y sabe que es. Sabe que no es, pero él, no lo que dicen de él. Una persona, mis hermanos, que se deja llevar por lo que dicen de él, es una persona que no se conoce a sí misma. Y cuando no te conoces a ti mismo, no hay una base en la cual puedas solidificar la fe. ¿Por qué? Porque siempre estarás a expensas de qué dicen o qué no dicen de ti. Y si hoy te vistes así, si dicen algo de ti, ya no lo harás. Y si hoy hablas así o hablas asá, y dicen algo malo de ti, ya no lo harás. Dice el Papa Benedicto, lo peor que le puede pasar a la iglesia es dejar de autorreflexionarnos. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué no eres y qué eres? Si hoy tú me dices, Padre, es que, o te pongo este ejemplo, ¿no? A mí siempre me dicen, Padre, usted está re feo. Pues no, porque yo sé que estoy muy guapo. Sé lo que soy y sé lo que no soy. Es un ejemplo, no tan verdadero, pero por ahí va la idea. Y entonces, si no te conoces a ti mismo, no hay base, querido hermano. Imagínate a Juan que se presentaron estos enviados, tú eres el Mesías, sí, yo soy, pero no tiene el poder del Mesías. Sus mismas palabras son condenatorias para él, porque no daría testimonio, ¿me explico? Y tercero, reconocimiento. ¿Cuántas veces reconoces que Jesús está presente? En tu vida, en tu familia, en tu trabajo. ¿Cuántas veces lo reconoces? Saben, hoy me tocó escuchar a una persona que me compartió una experiencia de su vida que llenó mi alma como no tienen idea. Porque me decía su hija enferma, con una enfermedad mortal, desesperación, angustia, dolor, inclusive entra también la parte de dudar de Dios, pero hoy me tocó ungir a esta personita, y hoy venía y me decía, Padre, gracias, porque ayer le entregaron mis estudios a mi hija y no tiene nada. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe?
lo único que yo le decía es, lo único que hoy te toca hacer es agradecer. Porque ahí está Jesús. ¿Cuántas veces reconoces a Jesús? En tu familia, en un acontecimiento de tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, con una persona que se te acerca. ¿Cuántas veces lo reconoces? ¿O cuántas veces pones trabas para que Jesús no entre en la vida? ¿Testimonio? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y cuántas veces reconoces la presencia de Jesús? Con esto, mis hermanos, pasamos al cuarto paso de la lección, que es la contemplación. Recordemos que la oración la estamos dejando al final para cerrar con un momento de oración. Y solamente comparto contigo dos compromisos. Contemplación, ¿a qué me comprometo? ¿Qué me dice la palabra de Dios para cambiar en mi vida? Y comparto esto. 1. Da testimonio. Da testimonio. Vital. Da testimonio. Vive de acuerdo a lo que crees. Vive de acuerdo a lo que crees. Si tu vida gira en el odio, pues entonces nos estás diciendo que crees en el odio. Si tu vida vive en el rencor, entonces nos estarás diciendo por tu vida que crees en el rencor. Pero si por tu vida nos muestras que amas, estarás creyendo en Dios. Pero si por tu vida nos muestras que perdonas, nos estarás diciendo por tu vida cuánto Dios ha hecho en ti. Da testimonio. Y segundo, conócete a ti mismo. Decía, y les comparto esta reflexión muy rápida, decía uno de los grandes filósofos de la antigüedad, Sócrates. Ustedes saben que Sócrates es el padre no solamente de este método maravilloso de la mayéutica, sino es el padre de la ética, de la moral, un hombre totalmente recto. Y en uno de sus libros, Sócrates dice o cita el famoso oráculo de Delfos. Y Sócrates dice que para ver la persona, para analizar los actos buenos o malos de la persona, es necesario este principio. Conócete a ti mismo. Y es un gran reto. Es un gran reto, porque conociéndonos a nosotros mismos, a veces no nos va a gustar lo que encontremos. Padre, es que todas las voces de afuera me dicen que soy bueno. Lo eres. Lo eres. Padre, todos me dicen que soy el super mega seguidor de Jesús. Lo eres. Realmente lo eres. Padre, es que todo el mundo afuera me dice que soy la peor basura del mundo. Lo eres. Hoy lo que nos enseña San Juan es esto. Hay cosas que no somos y hay cosas que sí somos. Pero si no te conoces a ti mismo, nunca lo vas a saber. Siempre estarás en una percepción errada, equívoca, porque solamente escuchas las voces exteriores. Conócete a ti mismo. Y para mí, mis hermanos, se los comparto, es una de las experiencias más extraordinarias, pero más difíciles. Más difíciles. Porque entrar a ti mismo es darte cuenta que hay sombras, pero que también hay luces. Pero que también hay luces. Claro, siempre nos van a gustar más las luces. Y a veces le vamos a oír más a las sombras. De ahí vuelvo a la reflexión de hace 8 días. Nunca olvides de dónde vienes. Entra en tu desierto. Escucha la voz profética. Escucha la voz de Dios, que hoy nos invita a decir, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Qué tanto reconoces a Jesús en tu vida cotidiana? ¿Qué tanto te esfuerzas por vivir lo que crees? ¿Para qué?
para enderezar el camino al Señor. Termino con esto antes de la oración. Juan, verdaderamente un hombre favorecido por Dios. Ni dudarlo, queridos hermanos, ni dudarlo. Porque este Juan, que preparó el camino del Señor, que bautizaba y multitudes se reunían a su alrededor, que tanta gente lo seguía, este Juan, cuando se presentó Jesús, tuvo la fuerza de decirle a sus discípulos: Él es el Cordero, a Él tienen que seguir, no a mí. Oye, maestro, pero tú eres nuestro maestro. No, yo preparé el camino, Él es. ¿Quién hace eso, queridos hermanos? ¿Quién hace eso? Juan el Bautista tuvo la fortaleza y la valentía de decir: conviene que yo disminuya y que Él crezca. Juan el Bautista tuvo la bendición de decir: ese es el Cordero de Dios. Yo no, es Él, es Él. Esa es nuestra misión. Solamente somos instrumentos. Pero cuando nos adueñamos de la misión de Dios, mucha gente, mis hermanos, pierde el camino. Mucha gente. Porque ya no seguirán a Cristo, ya seguirán al medio. Y les comparto esta frase para entrar a la oración. Yo siempre comparto en las comunidades esto: cuando el medio ocupa el centro, está perdido todo. Cuando el centro ocupa el centro, hay que decirle al Señor: Señor, aquí terminó mi misión. Mis hermanos, no te adueñes de tu familia, no te adueñes de tu trabajo, no te adueñes de las personas, no te adueñes de sus conciencias, de sus voluntades, de sus pensamientos, de sus percepciones, porque entonces no se conocerán a sí mismos. Ayúdalos a conocerse a sí mismos. No ayudes a que se conozcan de acuerdo a la percepción que tú quieras que ellos tengan, para que te agraden a ti. Ayuda a que ellos descubran quiénes son y qué no son. Con esto entramos a la oración. Te invito nuevamente a estar delante de una imagen de Jesús, de María, ahí en tu casita, en un lugar a solas, en silencio, con tu palabra en la mano. Pon tu palabra en el corazón, en tu pecho, ponla ahí y vamos a hablar con Jesús. Señor Jesús, palabra de vida, palabra de esperanza, tú que nos iluminas en los momentos de oscuridad, tú que nos das paz en los momentos de la tempestad, tú, Señor, que siempre te presentas en nuestra vida todos los días, en cualquier acontecimiento, en las personas, en tu palabra, en los sacramentos, y que a veces, Señor, no te reconozco. Ayúdame a conocerme a mí mismo, para que conociéndome a mí mismo pueda dar testimonio de ti, y pueda dar testimonio de ti con mis palabras, con mis acciones, con mi vida. Ayúdame, Señor, a no apoderarme del proyecto de salvación que solo tú has puesto en mis manos, para que muchos te reconozcan en medio de su vida, para que como Juan el Bautista muchos crean en ti. Que no crean en mí, Señor, que crean en ti. Que yo no hable, que hables tú. Que no me vean a mí, que te vean a ti. Ayúdame, Señor, a ser favorecido por ti. A que los acontecimientos de mi vida sean una oportunidad para que tú crezcas, para que tú brilles, para que a ti y solamente a ti se te dé la gloria, el poder, el honor, la alabanza. Solo a ti, Jesús, solo a ti.
Enséñame a reconocer, Señor, lo que no soy y lo que soy. Enséñame a enderezar tus caminos. Enséñame, Maestro de Nazaret, a que solamente conociéndome a mí mismo puedo dar testimonio de ti. A que solamente experimentándote en mi vida puedo tener la valentía de predicarte con la vida, de predicarte con alegría, de saber que ya vienes, de saber que ya estás presente. Abre mis ojos, Jesús, abre mi mente para que pueda reconocerte en medio de mis hermanos. Abre mi mente para que pueda escuchar tu palabra. Abre mi corazón para que pueda amar tu mensaje. Y abre todo mi ser para que pueda vivir lo que hoy tú me regalas. Jesús, bendito seas. Tú que cuando te acercaste a Santa Isabel, aún en el vientre de María, hiciste saltar de gozo a Juan por tu presencia. Tú que cuando Juan te vio, dijo: este es el Cordero de Dios. Tú que fuiste bautizada en el Jordán por el gran precursor, y que se abrieron los cielos, y se oyó esa voz maravillosa: este es mi Hijo muy amado. Tú, Señor, quieres nacer en mi vida y en mi corazón. Ayúdame, dame luz, dame paz, y concédeme que esta Navidad te reconozca presente en mis hermanos, te alabe, te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. San Juan Bautista, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, mis hermanos, esta es la lección de esta tercera semana del Adviento. Gaudete, alegría. El Señor llega, el Señor se aproxima. Conócete a ti mismo. Que el testimonio de Juan Bautista nos ayude a preparar el camino del Señor, a enderezar sus senderos, escuchando la voz que grita en el desierto. Dios te bendiga, Dios te cuide, y que cada uno experimente y reconozca al Señor presente en su vida, en cada persona, cada acontecimiento y cada momento que vivas todos los días de tu vida. Les saludo a todos con gran alegría, con gran esperanza. Dios les bendiga y que pasen estas fiestas que se aproximan en familia, en casa. Cuídense, por favor. Traten de no salir, traten de no reunirse en casa, con muchas personas. En familia, experimenta la presencia de Dios que viene y te salva. Dios les bendiga a todos. Surgió un